Durante 3 años, Bobby Joe Long operó como el llamado violador de anuncios clasificados, pero no pasaría mucho tiempo antes de que pasara de ser un violador en serie a un asesino en serie. Durante 8 meses del año 1984, Bobby Joe Long secuestró, violó y asesinó a 9 mujeres jóvenes en Tampa, Florida, antes de elegir inexplicablemente dejar ir a una de ellas. Esa elección resultó ser su perdición, ya que más tarde ayudaría a encerrarlo, poner fin a su racha de asesinatos y enviarlo al corredor de la muerte, donde le inyectarían letalmente 35 años después. Robert Joseph Long nació en Kenova, West Virginia, el 14 de octubre de 1953, pero se mudó con su madre Luella a Miami cuando era niño. Los odiosos sentimientos de Long hacia las mujeres comenzaron con su madre, con quien compartió cama hasta los 13 años. Luella era mesera de cócteles, vestía atuendos reveladores y a menudo llevaba a hombres extraños a casa con ella. Los asesinos en serie frecuentemente tienen experiencias infantiles angustiosas que dictan sus crímenes posteriores. Por ejemplo, en el caso de Long, se cayó de un columpio y sufrió la primera de varias lesiones en la cabeza a los 5 años. También fue acosado sin piedad de la escuela cuando desarrolló senos al llegar a la pubertad debido a un trastorno genético llamado síndrome de Klinefelter. Luego, mientras estaba alistado en el ejército, Long sufrió otra lesión en la cabeza cuando tuvo un accidente con una motocicleta. Mientras estaba en el hospital, comenzó a tener arrebatos violentos e impredecibles y desarrolló una creciente obsesión por el sexo. Incluso con un yeso corporal, Long logró masturbarse unas 5 veces al día mientras se recuperaba en un intento por hacer sus necesidades. Finalmente, parecía que había esperanza para Long cuando en 1974 se casó con su novia del instituto, Cynthia Bartlett. Juntos tuvieron 2 hijos. Sin embargo, sus arrebatos violentos no cedieron y una vez se informó que dejó inconsciente a Cynthia y golpeó su cabeza contra un televisor. Cuando recobré la conciencia estaba en el sofá, recuerda Cynthia, quien desde entonces se ha vuelto a casar. Por supuesto, él estaba allí, llorando. Nunca lo volveré a hacer, lo siento mucho. Luego las siguientes palabras fueron: cuando conduzcas tú misma para conseguir tus puntos, si les dices lo que realmente sucedió, te mataré cuando llegues a casa. En 1980, Cynthia se fue y se llevó a los niños con ella. El deseo insaciable de Long por el sexo solo empeoró. Satisfizo este deseo mirando anuncios clasificados, yendo a la casa del vendedor y violando a las mujeres si estaban solas. Les sacaba un cuchillo, las ataba y robaba sus casas después de salirse con la suya. Entre 1981 y 1984, Long cometió decenas de violaciones utilizando este método. Algunas estimaciones sitúan su recuento de violaciones en unas 50 mujeres. En 1981, Long fue acusado, juzgado y condenado por violación, pero apeló la condena y fue absuelto. Long se mudó de Miami a Tampa en 1984. En su Dodge Magnum Granate de 1978, conducía por la avenida Nebraska de Tampa, que tenía muchos clubes y bares y era frecuentada por trabajadoras sexuales. Aquí sus crímenes sexuales se convirtieron en asesinatos. Durante mucho tiempo convenció a las mujeres de que subieran a su automóvil, las violó y luego condujo a un lugar rural y desierto donde las mató. La mayoría de sus víctimas murieron por estrangulamiento, aunque algunas las degolló y golpeó con violencia. Una recibió un disparo. Muchas aparecieron atadas y en posiciones grotescas. La primera de las víctimas de Bobby Joe Long fue Artis Wick, de 20 años, a quien secuestró, violó y estranguló el 27 de marzo de 1984. Sus restos fueron encontrados el 22 de noviembre de 1984 y a menudo se olvida que fue la primera víctima de Bobby Joe Long por la demora en encontrar su cuerpo. El 13 de mayo, el cuerpo de Ngeun T. Lana Long, de 19 años, una bailarina exótica del Sly Fox Lounge de Nebraska Avenue, fue descubierto en un campo. Estaba desnuda y atada con un cordón alrededor de su cuello. Debajo de su cuerpo había una bufanda blanca atada con un nudo. 2 semanas después, el cuerpo de una ex concursante de belleza de 22 años, Michelle Sims, fue encontrado en un paso elevado de la Interestatal 4. Sims también estaba desnuda y atada, con la garganta cortada. Su ropa estaba a su lado. Sims había trabajado como recepcionista, pero según los informes también consumía drogas y se dedicaba al trabajo sexual. El 24 de junio de 1984, el cuerpo de Elizabeth Ludenbach, de 22 años, fue descubierto completamente vestido en un campo de naranjos. La habían violado y estrangulado.
Ludenbach era una trabajadora de una fábrica que nunca había estado involucrada en la prostitución. Ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, simplemente caminando por Nebraska Avenue a pocos centenares de metros de su casa cuando fue secuestrada por Long la noche del 8 de junio. El análisis forense confirmó que todos estos asesinatos estaban relacionados. En la ropa de Sims y Ludenbach y en la bufanda blanca que se encontró debajo de Lana Long se descubrieron pequeñas fibras de nylon rojo, probablemente de una alfombra. La quinta víctima de Long fue Vicky Elliott, de 21 años, quien desapareció el 7 de septiembre de 1984 cuando regresaba a casa después de trabajar como camarera en el Ramada Inn. El cuerpo de Elliott no fue encontrado hasta el 16 de noviembre de 1984. Había sido estrangulada. El 7 de octubre se encontró el cadáver de Chanel Williams, de 18 años. Williams era una trabajadora sexual y también fue secuestrada en Nebraska Avenue. Su perfil difiere del de las víctimas anteriores. Ella era la única víctima negra, no había sido atada y había muerto por una herida de bala. Estaba desnuda y su ropa estaba a su lado. Sin embargo, las pruebas forenses en la ropa de Williams revelaron la presencia de esas diminutas fibras rojas. Una semana después, el cuerpo de Karen Disfriend, de 28 años, fue encontrado en un campo de naranjos. Había sido estrangulada y apaleada hasta la muerte. Disfriend también había estado trabajando como prostituta en Nebraska Avenue. Había marcas de ligaduras en su cuello y había sido atada. Los restos de Kimberly Hobbs, de 22 años, fueron encontrados en un lateral de la autopista US 301 Norte el 31 de octubre de 1984, pero su asesinato no se atribuyó a Long de inmediato. Estaba desnuda, pero la exposición a los elementos hizo que su cuerpo fuera imposible de identificar. Había pasado demasiado tiempo para recopilar pruebas forenses de la escena. El 3 de noviembre de 1984, Lisa McVie, de 17 años, iba en bicicleta a casa desde el trabajo en Krispy Kreme, alrededor de las 2 de la madrugada. Un hombre corrió hacia ella, la empujó fuera de su bicicleta y la arrastró a su automóvil. Le vendó los ojos, la llevó a su casa y la violó repetidamente durante un periodo de 26 horas. Sin que Long lo supiera, McVie había estado pensando seriamente en suicidarse unas horas antes de este ataque. Incluso había escrito una nota debido a los años de abuso sexual y emocional que soportó por parte del novio de su abuela. McVie intentó conectarse con su captor incluso después de que la violó repetidamente y la sodomizó una vez. En un momento de extraña bondad, cuando Long lavó y peinó su cabello en su baño, McVie le preguntó por qué le había hecho esto. Culpó a su odio por las mujeres. Ella continuó escuchándolo hablar sobre sus problemas con las mujeres y mostrándole simpatía. Incluso se ofrecía a ser su novia y no se lo diría a nadie. Luego McVie inventó una historia sobre ser la única cuidadora de su padre enfermo. Sus intentos de conectarse con Long le salvaron la vida. Mientras todavía tenía los ojos vendados, McVie usó el baño en el apartamento de Long y tocó todo lo que pudo para dejar sus huellas dactilares. En las primeras horas del 4 de noviembre, Long ordenó que McVie, que aún tenía los ojos vendados, regresara a su automóvil. Contó los pasos en su casa y notó su alfombra roja. Long, primero, condujo una corta distancia hasta un cajero automático que funcionaba a las 24 horas. McVie dijo que había escuchado el sonido de la máquina. Por debajo de la venda de los ojos vislumbró la palabra Magnum en el tablero del automóvil, exclusivo del modelo 1978. Long condujo un poco más. Se detuvo y le dijo a McVie que saliera del auto y mantuviera la venda en los ojos durante 5 minutos más. Luego se marchó. McVie proclamó: «Yo diría, gracias por elegirme a mí y no a otra chica de 17 años. Otra chica de 17 años probablemente no habría podido manejarlo de la manera que yo lo he hecho. Realmente creo que todo el abuso por el que había pasado en mi vida me ayudó a salir de esa situación». McVie fue a la policía de inmediato y les contó todo. El color del auto, la palabra Magnum en el tablero, la alfombra roja en la casa de Long. Explicó que su captor había utilizado un cajero automático justo antes de que la liberara. Las pruebas forenses en la ropa de McVie revelaron la presencia de las mismas fibras de alfombra roja descubiertas en las otras víctimas. Luego se encontraron los restos de 2 víctimas más: Virginia Johnson, de 18 años, el 6 de noviembre, y Kim Swan, de 21 años, el 12 de noviembre. Solo quedaron huesos de Johnson, pero se encontró un cordón de ligadura en la escena. Swan, que también había sido bailarina en el Sly Fox, tenía marcas de ligaduras en el cuello y las muñecas. Se encontraron las mismas fibras de alfombra roja en ambas escenas del crimen.
La policía adquirió una lista de todos los propietarios de Dodge Magnum 1978 en el condado de Hillsborough y citó los registros de todos los cajeros automáticos en el norte de Tampa. Comparando las listas, encontraron que solo un propietario de Dodge Magnum 1978 había usado un cajero automático a las 3 de la madrugada del 4 de noviembre, Bobby Joe Long. Las autoridades encontraron el auto y la casa de Long no lejos del cajero automático que había usado. Vigilaron a Long durante 24 horas antes de arrestarlo por el secuestro y violación de McVie el 16 de noviembre. Durante su interrogatorio, Long confesó por primera vez sus crímenes contra McVie. Inicialmente negó estar involucrado en los otros asesinatos, pero al escuchar las pruebas que tenía la policía, particularmente las fibras de la alfombra roja de su automóvil, confesó. Al final de su interrogatorio, los detectives atribuyeron a Long 10 asesinatos y la violación y secuestro de McVie. Se llegó a un acuerdo con el fiscal en el que Long se declaró culpable de 8 de los 10 asesinatos. Long reconocía haber asesinado a Wick y Elliot, pero sus cuerpos no fueron encontrados hasta después de su arresto. Posteriormente, Long recibió 28 cadenas perpetuas por asesinato, violación, incluidas las que cometió como el violador de anuncios clasificados, y secuestro. Fue condenado a muerte por el asesinato de Michelle Sims. El 23 de mayo de 2019, Long fue ejecutado mediante inyección letal. Hasta el momento, Long se convirtió en uno de los presos con más años de servicio en el corredor de la muerte. Lisa McVie, quien se casó desde entonces, vio la ejecución de Long desde la primera fila. Ha seguido una carrera en la aplicación de la ley basada en sus experiencias y actualmente es diputada en la oficina del alguacil del condado de Hillsborough, la misma oficina que llevó a su atacante ante la justicia. «Quería mirarlo a los ojos», dijo McVie sobre la ejecución. «Quería ser la primera persona que viera. Desafortunadamente, no abrió los ojos». Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.